Para llegar al modelo sindical argentino, que es lo que vamos a trabajar y que va a venir Ezequiel a pensarlo con nosotros, primero tenemos que pensar el desarrollo histórico del sindicalismo argentino, que tiene una tradición anarquista y una tradición sindical. El sindicalismo planteaba que el sindicalismo era la vía a la transformación social. ¿Sí? Pensando esto, somos el motor de la historia, somos el motor del mundo. En esto no es tan errado con la forma en la que hoy lo plantea el Papa. ¿Sí? Hoy Francisco dice, San Agustín lo decía en su momento, el pueblo es el hacedor de la historia. ¿Qué quiere decir que el pueblo hace la historia? El pueblo, a través de sus acciones, va construyendo sus formas de evolución y sus formas de transformación a través del tiempo. El pueblo es el protagonista principal de la historia. No un hombre... O sea, ¿quién hizo Tebas de las 7 puertas? La pregunta. Y la verdad es que el faraón no tuvo mucho que ver. Bertolt Brecht. Le hizo creer, claro, esa es la pregunta de Brecht, pero le hizo creer, ¿qué hizo el faraón? Le hizo creer a todos los demás que tenían que trabajar para él. Y de nuevo ahí se da esta maravillosa frase que sintetiza Perón, que es: existen dos clases de seres humanos. Él dice dos clases de hombres porque lo dice en el 40, ¿no? Los que trabajan y los que viven del trabajo de otros. Los que se levantan a la mañana a laburar y los que se pasan su vida jugando al bridge o en reposeras. Los que juegan jueguitos, echan cebo, compran atún y especulan en la bolsa, o los que se levantan a la mañana a vender chipá. ¿Cuál es la ¿Qué pasa? Este que timbea en la bolsa necesita que alguien le cargue combustible, necesita que alguien le limpie la casa, necesita que alguien le prepare la comida. Entonces también son sujetos dependientes. Ese es el planteo también del sindicalismo. Es una vía de acceso a la transformación social desde la organización, desde el trabajo. La organización del trabajo iba a permitir la transformación de una sociedad más justa. Llegar a una sociedad más justa. Entonces, lo que pensamos es, ¿para qué esto? Porque lo que tenemos que pensar es que cada proceso político, económico, social, cultural, se da en relación al momento histórico en el que está situado. Tenemos formas políticas, formas culturales y formas de organización que se dan en cada momento. Y a la vez, las prácticas comunicacionales que tiene que adaptar, que tiene que adoptar el movimiento obrero en cada momento, tienen que ver con ese tiempo. Uno tiene que comunicar en el tiempo en el que está situado, con los dispositivos que está situado, pero con las formas de organización y con el modo de pensar y de sentir que tiene la gente en el momento en el que está situado. Eso no quiere decir que tenga que hacer lo que sucede en ese momento. Tiene que interactuar con lo que sucede en ese momento. Entiéndanme la diferencia. No es que yo me voy a adaptar a que hoy haya una matriz individualista en lo social. Hoy sí que hay una matriz individualista en lo social, que esa matriz individualista en lo social nos piensa como consumidores antes que como sujetos productivos. ¿Sí? Y que pensar a un sujeto como consumidor le quita toda posibilidad de creación. Yo consumo música. Y no es yo toco música. Yo escucho tal banda y tal banda, o tal grupo y tal grupo. Genial. Pero yo no creo mi propia música, no me comunico, no digo, uy, qué bueno, cómo suena. Perdón, a la compañera que está allí. ¿Cómo suena AC/DC? Quiero tocar con ese sonido. O cómo suena Nirvana y voy a tocar con ese sonido. Bueno, vos también. Pero a Nirvana llegás, más o menos. Además, el cantante de qué personaje dice Nirvana.
también llega. ¿Llegás a Nirvana? No. No por edad, pero por curiosidad sí llega. Bueno, entonces, yo quiero tocar, y bueno, y ahí es donde decís, bueno, yo quiero producir. El tema de la producción en lo artístico, en lo estético, es la del sujeto creador. Lo que le quitan también al sujeto en la posición de consumidor es su capacidad de ser creador y se vuelve un mero reproductor. Bueno, esa es un poco la época en la que estamos. Y esa época en la que estamos, para poder entenderla, mirar los distintos momentos de la historia nos viene bien. Ahora, ¿cuál es, como bien decíamos, el primer proceso de conformación de la organización sindical argentina? En 1880, la Unión General de Trabajadores, ¿sí? O sea, en 1880 se produce, se conforma el Estado-Nación tal como lo conocemos. Hay un conjunto de dispositivos ligados a la conformación del Estado-Nación a través de la generación del 80, los censos, el registro civil, la construcción de sistemas únicos de identificación, la conformación del sistema de aduanas, digo, todos los dispositivos de administración del Estado. Y con la temprana inmigración se conforma en un conjunto de asociaciones y federaciones de trabajadores la Unión General de Trabajadores, que queda en la dirección de sindicalistas revolucionarios. La forma que adoptan es la de sindicalistas revolucionarios. ¿Qué son los sindicalistas revolucionarios? Vamos a alcanzar la revolución a través de la organización de los trabajadores. Va a llegar un punto en el que la fortaleza de los trabajadores nos haga capaces de desbordar las formas burguesas de organización. No es necesario llegar por una vía violenta. Después, alguien muy sabio diría, las revoluciones se hacen con sangre o con paciencia. ¿Sí? Pero lo que le faltaba decir es, se hacen con sangre o con paciencia, trabajo, organización, constancia, solidaridad, amor, justicia, verdad y belleza, ¿no? O sea, todos los ideales de la modernidad, no solo paciencia, no es sentarse a esperar. Me parece que hay algunos que dicen, bueno, aquí el tiempo ordena todo. No, al tiempo hay que ordenarlo también. Perdón que no sea tan... yo puedo hablar en esdrújula, como dirían, puedo hablar complejo y citar y todo, pero me parece que está bueno que tengamos una estructura de formación más simple. Ya para 1926 existen 3 entidades sindicales: la Central Obrera Argentina, socialista, la Federación Obrera Regional Argentina, anarquista, la FORA, y la Unión Sindical Argentina, la USA. En 1930, y tras ser disuelta la FORA por el régimen de Uriburu, se crea la Confederación General de Trabajo. Estoy dando un salto muy grande, porque en medio de esa cuestión, de esa creación de la Confederación General del Trabajo, antes de eso se producen fuertes violencias sobre los sindicatos sindicalistas y anarquistas. ¿Sí? La Confederación General del Trabajo también es medio internacional. Sindicalista y anarquista, sí. En ese momento. Francia ya estaba, digamos, porque eso también. Ahora vamos al modelo, pero vos tenés sindicatos, federaciones, y confederaciones y en todo caso centrales. Organización sindical de primer orden. Nos metemos en el modelo sindical argentino. Organización sindical de primer orden. Sindicato. Sí. ADEMIS, UTE. ¿Sí?
ADUA, FEDUA y AGD, sindicatos. Federaciones, CONADU, CONADU Histórica y FEDUM. Confederación, CGT O los CTAs. y CTA, ¿sí? O centrales. En otros casos tenés confederaciones y la central después. Sindicato, UTE o ADEMIS, o ¿cómo es el de provincia? SUTEBA. SUTEBA. Federación, CTA. Acá ADEMIS dice ¡Uno de atrás! Confederación. O la CGT o la CTA. Puede ser la CTA o la CGT, ¿sí? Pero también puede ser que haya confederaciones de transporte, como pasa en la CGT. ¿Sí? En el caso de camioneros tenés la confederación de transportes y después la CTA. Después la central, la CTA o la CGT. O sea, tenés primero, segundo, tercer orden y la central, que puede ser de tercero o de cuarto orden, ¿sí? Ahí tenés el planteo de si existe o no afiliación directa o si vos sos afiliado a un sindicato o sos afiliado a una central. Ese es el quilombo que genera. No es tan sencillo. La CTA genera un quilombo grande porque hace un quilombo, genera una discusión importante en el modelo existente, en el modelo sindical argentino, porque permite la afiliación simple. Las organizaciones sociales se afilian directamente a la CTA, sin federación y sin el espacio de trabajadores. Genera una sindicalización de nuevo orden, la CTA. El 92 es un momento claro. ¿Sí? Germán Abdala, con un corazón que se le sale del pecho, en silla de ruedas, yendo al confederal diciendo: trabajen en la unidad. Bueno, no le salió muy bien a generar la unidad, pero cosas que pasan. Pero la conformación de la CTA como histórica es eso, es la construcción de una central que pueda incluir a trabajadores que estaban expulsados del sistema productivo clásico. Entonces, el anarquismo, voy a cerrar. El anarquismo en la semana trágica del 19 y en otra es reprimido. Y no solo se reprime al anarquismo, se reprimen, prendo un poquito porque acá se vuelve húmedo esto. Se reprimen también, y esto y se destruyen las prensas obreras. Había periódicos de las centrales y de los sindicatos. Gráficos tenía periódico, Pasteleros tenía su periódico. Además, los trabajadores anarquistas tenían un saber muy grande en ese momento respecto de cómo manejar las prensas. Se da un momento en el principio del siglo en el que los grandes medios tiran las prensas viejas, las prensas de rodillo, y empiezan a usar las prensas neumáticas. Entonces, los gráficos u otros trabajadores agarran esas prensas y las empiezan a hacer producir periódicos propios. Hay un montón de periódicos anarquistas, socialistas, periódicos sindicales en ese momento. ¿Sí? Ahí hay una cuestión. Pero lo que no hay que dejar de destacar es que hasta 1935, o sea, hasta 1930 el régimen conservador reprime fuertemente a los sindicatos. Y hasta 1935 la CGT, con tendencia sindicalista sobre la socialista, tiene a todos los gremios y logra organizar la clase obrera argentina. ¿Qué le permite esto? A pesar de la fuerte represión sufrida, tener capacidad de negociación. Ahora, en ese momento, ¿por qué se produce la fuerte destrucción de los periódicos anarquistas y socialistas?
porque tenían una gran capacidad de tirada, una gran capacidad, o sea, en ese momento tenías Crítica se funde y vuelve en el 30. En el momento que se funde Crítica, el periódico anarquista de ese entonces tenía una tirada enorme. O sea, los trabajadores leían su propia prensa, la prensa de su clase. Con lo cual había dos cosas. Los que escribían la prensa entendían cómo hablarle a sus compañeros de clase, y sus compañeros de clase se sentían identificados con esa prensa. Hoy no está sucediendo eso. No hay una construcción de dispositivo comunicacional que sea hacia los trabajadores y hacia las trabajadoras, y al mismo tiempo no hay una construcción de dispositivo comunicacional que sea asumido por las y los trabajadores. Ahora, ¿eso implica que de lo único que vamos a hablar es del mundo del trabajo? No. Digo, y ahí hay experiencias de comunicación que son interesantes. Justo miraba a la compañera, ¿cómo es tu nombre? Perdón, te voy a usar de ejemplo todo el tiempo. A vos te pregunto, no a tu mamá, vos tenés voz propia. Abril. Tiene una remera de los Pixies. Bueno, los Sex Pistols o el punk rock es la historia de la música de los jóvenes ingleses que sufrieron el thatcherismo, lo mismo que Maiden. Esa historia es tan buena de ser contada. Y hoy, Dios lo tenga en la gloria, ¿sí? Orcas, 2 minutos, son relatos sobre el proceso de desindustrialización durante el gobierno del menemismo y de la alianza. Esos relatos y esas experiencias son dignas de ser contadas. ¿Por qué lo políticamente correcto dejó de lado lo complejo, lo problemático que es en algunas dimensiones, pero lo importante que era contar la historia de pibes que lo único que les quedaba era quedarse al costado de la vida y decidieron juntarse con otros en la esquina, por lo menos, y asumir su tradición obrera? ¿Sí? Gil Trabajador es un temazo. Bueno, esas cosas son dignas de ser contadas. Y la prensa obrera, no era que la prensa obrera decías, hola, primera nota, cómo luchar, segunda nota, cómo luchar más, tercera nota, cómo luchar más y con intensidad, cuarta nota, cómo obligar a todos los demás a hacer una marcha. No, tenías tango, tenías expresiones culturales, tenías crítica literaria, porque el ser humano es integral y las formas de comunicación están ligadas a las formas culturales de cada época. Entonces lo que digo es, esos periódicos tenían detrás un proyecto cultural integral, ¿sí? Yo digo, sobre todo los anarquistas. Hay un montón de tangos anarquistas, increíbles, increíbles. Y había cine anarquista, etc. Al finalizar la década infame y con la llegada de Perón, se profundiza la industrialización sustitutiva de importaciones y el poder del sindicalismo crece enormemente, ¿sí? Crece enormemente y se empiezan a construir una serie de dispositivos que dan pisos de derechos a los trabajadores. Estatuto de peón, estatuto del periodista, las primeras formas de la negociación colectiva, el inicio del modelo sindical argentino, ¿sí? Todos esos son elementos de esa época. Entonces, tenemos en ese marco distintas etapas del desarrollo sindical argentino, pero tenemos 4 que yo les pasé, que son hitos fundantes de nuestra historia como movimiento obrero. ¿Cuáles son? Ustedes dicen momentos que decís, estos son momentos en los que... La falda en la 57. Tenemos la falda.
1957. Huerta Grande. Puerta Grande 62. 68 CGT de Hogar. CGT. 68. Y Ubaldini en el Los 26 puntos. sin dejar. Estos son distintos momentos en el que el movimiento sindical argentino plantea un proyecto de país, un modelo, un programa que la mayoría de la población argentina asume como propio. ¿Sí? En La Falda, 1957, hay un proyecto de defensa de la industria nacional, de construcción, de desarrollo de ciertas, empiezan a surgir ciertos procesos que luego se complejizan, pero que tienen que ver con las mutuales de compra, con la construcción de servicios solidarios de salud, ¿sí? En el 68 hay un proceso que empieza a discutir el modelo de país en relación al modelo de desarrollo a nivel mundial. El control del comercio, control de la producción, la participación en la producción. Lo mismo CGT de los argentinos. Y los 26 puntos de Ubaldini no son otra cosa que un proyecto nacional de país con desarrollo industrial. ¿Sí? Los invito a buscarlo, no nos va a dar todo, pero creo que se los compartí, si no se los comparto después, pero es un modelo en el que está basado en el desarrollo industrial, en la tecnologización del desarrollo industrial. Se le da una gran importancia a la tecnología, a la educación de los sujetos. Esa importancia que se le da a la educación también se da en el marco de las mejoras que se habían adquirido desde el 45 en adelante con el proceso peronista y la creación de la Universidad Obrera. ¿Sí? O sea, primero las escuelas industriales y luego la Universidad Obrera, que luego será la UTN. La construcción de la generación de ingenieros argentinos en fábricas argentinas que desarrollaban industria liviana primero y pesada después argentina, implicaba la autonomía económica. Producíamos sin necesidad de depender del mundo nuestros propios desarrollos tecnológicos. Eso se me ocurre hoy también, que fue parte de lo que en estos últimos 10 años, 8, 9, 10 años, no se narró, no se contó, no se planteó, ni siquiera se llevó adelante. Astilleros Río Santiago no está operativo 100%, pero también en la isla de Marchi, donde alguien con algunas ideas así como medio megalómanas quería hacer un polo de desarrollo cinematográfico, es donde está el Centro de Desarrollo de la Marina Mercante Argentina. Habría que desarrollar. O sea, ¿qué mejor que desarrollar nuestra propia Marina Mercante para tener el control de los ríos internos que hoy están puestos en cuestión? ¿De qué polo cinematográfico me hablas? ¿Sí? Me siento de nuevo que me están llevando a dar una vuelta a manzana que no quise dar. No me preguntaste si me preguntabas a mí, quería un desarrollo de la Marina Mercante. No. Hay un tema ahí. Saben de qué estoy hablando, no es necesario que lo puedo pensar, lo puedo decir exclusivamente porque ya hemos nombrado tantas veces, para bien y para mal, algunas cuestiones que. Pero hay un tema ahí que quizás esto vos decís que
uno podría ver en este momento relacionado a los 10 años, Sí. que por qué se da que en esos momentos de hitos, como marcas ahí, se dan en épocas que, por lo menos desde una mirada histórica y rápida, serían de retroceso de gobiernos que son de dictadura, ¿no? Que son no peronistas, digamos. Ahí se da una visión del movimiento obrero de un proyecto de país que luego, cuando llega el proyecto de país o la fuerza partidaria, digamos, no sé, por decirlo rápidamente, que impulsa ese proyecto de país, no se concretan y de alguna forma el movimiento obrero termina perdiendo prestigio y para mí como aumentando su estigmatización, digamos, ¿no? Si vos decís ahí, pongo el ejemplo que más concreto puedo narrar, digamos, pero el ejemplo de los 26 puntos de Ubaldini en un gobierno donde Alfonsín planteaba la ley MUSI, creo que era, de potenciación sindical, o sea, donde los sindicatos se veían